Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy tengo un enorme privilegio de que hay dos universitarios y otras cosas más muy admirados y a quienes les tengo un enorme afecto. Empezaré por decir que mi director de tesis de licenciatura está con nosotros, el ex profesor y expresidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez, y tenemos a nuestro gran decano, quien afortunadamente nos ha acompañado en muchas actividades y esperamos que en 2026 nos acompañe también don Leonardo Castellón. Vamos a conversar de una actividad que don Leonardo organizó hace algunas semanas, donde se daba noticia y se celebraba con gratitud y develando algo que luego me imagino que don Leonardo nos va a contar, que fue muy conmovedor. Ese edificio, y lo voy a decir yo, se supone que yo diga muy poquito, pero lo voy a decir yo porque en ese edificio, no yo, el edificio y la comunidad de ciencias económicas le dio alojamiento, si se puede decirse, y no es el término, pero digámoslo así, a la Facultad de Derecho que venía del Paraninfo de la universidad. Como decía don Gabriel Macaya, es la facultad que liga la antigua Universidad de Santo Tomás con la Universidad de Costa Rica. Le dio también a la facultad a la Escuela de Periodismo, que luego devino en Comunicación Colectiva, a Ciencias Políticas, y tuvo siempre, por mucho tiempo, a Servicio Social, de manera que somos, porque yo me siento parte con el señor decano, parte de esa comunidad de ciencias económicas. Somos una comunidad hospitalaria, y lo digo yo para que no lo tenga que decir el decano. Por favor, don Leonardo, cuéntenos un poco de esa actividad. Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que me siento realmente muy honrado de compartir la mesa con don Miguel Ángel, con don Juan Rafael, mentes brillantes y que han hecho mucho por este país y de verdad me siento muy complacido. Si algo me ha enseñado la universidad, don Juan Rafael, es que debemos ser agradecidas y rendir el homenaje y la recordación importante de eventos como el que tuvimos hace unas semanas en nuestro edificio, que fue justamente el recordar, el rememorar un hecho importantísimo que fue la inauguración de nuestro edificio, que sigue prácticamente igual que en aquella época y que es uno de los edificios, para mi gusto, no sé si será por ser decano, de los más lindos que tiene nuestro campus, con ese bellísimo jardín interno. Y pues siendo este año el 65 aniversario, pues nos pusimos de acuerdo para celebrarlo, para rememorarlo y recordar las grandes obras que en aquel momento debemos agradecer pues a don Wilbur, por supuesto, nuestro decano, que también un programa conversamos sobre él, y también la memoria de nuestro gran rector, el licenciado Rodrigo Facio Brenes, que ellos dos fueron quienes en el acto de inauguración, como autoridades universitarias académicas del momento, pues llevaron a cabo el acto y pues un trabajo importante de cómo lograr el financiamiento, ¿verdad? Que en aquel momento toda institución financiera que en ese momento podía hacerlo, pues financió lo que costó en ese momento de 2.800.000 colones. Eso fue lo que costó construir ese edificio, que todavía se mantiene en pie y que pues hacemos las gestiones pertinentes para poder
para poder que se mantenga en pie y que podamos seguir construyendo patria, que podamos seguir haciendo ciencia como don Miguel Ángel y don Juan Rafael han hecho todas estas décadas. Tal vez aprovechando, señor decano, cuéntenos dentro del cuerpo de su facultad, la facultad que usted acertada y con gran cariño dirige, ¿qué escuelas hay y qué institutos, aunque algunos institutos están fuera del edificio? Sí, en nuestro edificio tenemos 4 escuelas: la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Administración de Negocios, de Economía y Estadística, que en el momento en el que se inaugura el edificio, pues no tenían esos nombres exactamente, ¿verdad? Porque después vino el tercer Congreso Universitario y también actualmente se aloja el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y los respectivos posgrados. Esos son los habitantes del edificio central de nuestra facultad. Vamos a contarles que en el segundo segmento les vamos a dar una sorpresa de una de las calidades, natural obviamente, pero una de las calidades de don Miguel Ángel que va a ser sorpresa para las amigas y amigos. Regresamos. Mi nombre es Gabriela Mayorga y esto es Economía para Llevar. Hoy el tema es eficiencia. La eficiencia es un término muy mencionado y al que todos apelamos cuando queremos ser competentes y competitivos, pero eficiencia no incluye ni equidad ni bienestar social. Parece entonces que al concepto aparentemente inapelable de seamos eficientes como aspiración de un modelo económico o incluso empresarial, le falta un más algo. Eficiencia más equidad, eficiencia más bienestar social. Eficiencia por sí sola sigue siendo un problema. Como definición, la eficiencia es el satisfacer una necesidad o deseo utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Un tema que se ha debatido y encontrado vía de respuesta desde la fundación del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, que cumplió 65 años. En palabras de Rodrigo Facio, la respuesta a las carencias de la eficiencia fue la siguiente frase: que la eficiencia no mate la justicia, ni la justicia mate la eficiencia. Con ella, recordamos el 65 aniversario del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, creada en 1943. Que la eficiencia y la justicia se den siempre a la mano, a como lo han aprendido en la Facultad de Ciencias Económicas las autoridades del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y presidentes de la República, que han pasado y pasarán por las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR. La sorpresa que les prometimos y una promesa es deuda y vamos a pagarla. Entonces, en ese momento en el cual don Rodrigo Facio y don Wilbur Jiménez presiden la inauguración de ese edificio, que ella nos decía, don Leonardo, que recibió apoyos distintos. Si no entiendo mal, don Wilbur le hizo un pedido, invitación a don Miguel Ángel. Cuéntenos, por favor, don Miguel Ángel. Hola, mucho gusto de saludarlos y encantado, don Leonardo y Juan Rafael, de estar con ustedes hoy acá, una vez más en este maravilloso Canal 15 de nuestra querida Universidad de Costa Rica. Bueno, yo no siempre tuve 85 años. Alguna vez fui joven y fui estudiante. Y yo era estudiante en 2 facultades. Era estudiante en Derecho en la mañana y en Economía en la tarde. Y don Wilbur me pidió... Déjeme hacer un pequeño señalamiento. Obviamente, cuando empezó en Barrio González Lamán, Derecho, y en
y no sé a dónde economía, porque no existe el edificio y derecho se daba en González Lama, ¿me equivoco? Corríjame, por favor, don Miguel Ángel, usted ha sido mi maestro, de manera que estoy seguro que tiene mejores datos que yo. Bueno, es que usted, en ese momento yo no sé si existía, estaba demasiado chiquitico. En el 58 yo entro a la universidad, segundo año en el cual se estaba con la reforma de los estudios generales. Entonces el primer año era todo en estudios generales. Uno tenía un primer año común. Yo siempre he lamentado que la universidad haya perdido eso. Yo sé que es una cosa complicada de mantener, pero en lo que yo disfruté de tener la capacidad de tener un primer año en el cual uno recibía el conocimiento de muy distintas cosas, no solo de lo que uno iba a especializarse, sino que la parte de estudios generales de la universidad se recibían concentradamente allí. Pero empezaba uno a recibir de una vez las bases de lo que iba a ser el futuro. Ahí me enamoré yo de la economía. Yo iba a estudiar Derecho y quería tener una segunda carrera, pero no sabía si iba a ser filosofía, si iba a ser economía. Si hubiera habido ciencias políticas, posiblemente habría escogido ciencias políticas. Pero ahí don Álvaro Hernández hizo que me enamorara de la economía, dándome unos cursos en estudios generales. El segundo Nota año... de pie de página. Perdón por interrumpirlo. Don Álvaro Hernández fue ministro de Hacienda, si no recuerdo mal, cuando don Miguel Ángel era ministro de Planificación. En el gobierno de José Joaquín Rejos. Sí, señor. Que también fue decano de nuestra escuela. Entonces, y decano de... decano de Ciencias y Letras cuando yo estaba ahí en Estudios Generales. Bueno, entonces, ese primer año fue aquí en San Pedro, en el edificio que el año anterior se había inaugurado, con el primer año de Ciencias y Letras y Estudios Generales, en la forma que trabajaban en aquel tiempo. El segundo año, Derecho, yo lo seguía en la mañana en González Lamán. Y en la tarde veníamos acá, algunas clases en el edificio viejo de agronomía, aquí cerquita de donde estamos grabando. Otras clases en unas aulas de madera que habían hacia el oeste, cerca de donde estuvo la biblioteca. La biblioteca era de madera. La biblioteca era de madera y por ahí habían unas aulas de madera muy provisionales donde me acuerdo recibir clases de don Alexis y don Omar, maravillosos maestros de economía en ese segundo año. Y fue en el tercer año de mis estudios universitarios donde se inauguró el edificio y donde en la inauguración de Ciencias Económicas, del edificio de Ciencias Económicas, don Wilbur me dio la gentileza de pedirme que yo diera unas palabras. Entonces pude compartir con don Wilbur y con don Rodrigo, con quien tenía una relación de parentesco con mi esposa, entonces tenía también una relación de conocimiento. Y fue una oportunidad muy, muy linda. Entonces, primero conocí el edificio y trabajé en el edificio en relación a Ciencias Económicas. Y después me tocó la pasada de San Pedro a San Pedro de Derecho, cuando tuvimos nuestro enfrentamiento con los de Ingeniería, cuando veníamos llegando aquí en la mañana, que fue una época que después se celebró por muchos años, hasta que devino en un enfrentamiento más violento de la cuenta y hubo que suspenderlo. Pero era una tradición muy bonita, la celebración de la pasada. Entonces, conocí a la escuela en las dos partes, en la del dueño de la escuela, que lo inaugura su edificio, y en la de los que veníamos a hacer uso de facilidades ajenas. Era muy bonito porque estaba, por un lado, a la entrada del edificio, donde está ahora, estaba la decanatura, y en el otro lado enfrente estaba la decanatura de Derecho. Entonces estaban frente a frente las dos decanaturas. Ahí hice mi carrera, terminé mi carrera de Economía y de Derecho, y ahí empecé a trabajar en la universidad también, porque ahí estaba en investigaciones económicas y fue mi primer trabajo ya con la universidad. Mientras terminaba, Derecho eran 6 años, Economía eran 5. Entonces el último año yo terminaba Derecho y trabajaba
en las mañanas en el Instituto de Investigaciones Económicas. Así que ese edificio tiene una historia muy especial, una parte muy especial de mi vida. Y después trabajé ahí hasta el año 2017, cuando ya me retiré después de eso, de dar clases en nuestra querida escuela y en nuestra querida facultad. Ahí di clases también a alumnos de Derecho en algún momento, en ese edificio, mientras estaba todavía ahí Derecho, algunas clases de Derecho Económico que impartí. Pues don Miguel Ángel y don Leonardo, vamos a pedirle al canal que nos invite para el tercer segmento, pero debo decir que el discurso que dio don Miguel Ángel fue como representante de los estudiantes. Ese era el capítulo que los estudiantes, y yo tampoco, que algún día fui estudiante, no conocíamos. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, rememorando ese edificio, recordando cosas. Yo incluso han notado que he hecho algunos señalamientos para dar contexto, porque gente relativamente joven como don Leonardo no conoce algunos de esos detalles, y obviamente buena parte de las amigas y amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en los distintos medios en que se difunde el programa, pues tampoco. Entonces, pero ya lo destacaron ustedes del lindo jardín que tiene ese edificio, y creo que don Leonardo tiene una noticia 2026 para ese tema. Y además, vean ustedes que esto significa que el decano está pensando en las cosas importantes. Por favor, don Leonardo. Sí, muchas gracias. Me encanta el programa, don Juan Rafael, porque, bueno, don Miguel Ángel nos cuenta esta historia tan bonita de cómo se interrelacionaban las diferentes disciplinas en la universidad, ¿verdad? Y entonces cuando vemos que hay movimientos de que hay que separar, ¿verdad? De que hay que ver las cosas solo de una perspectiva, pero vean que la formación era totalmente imbricada, porque teníamos también en la facultad en ese momento servicios sociales, ¿verdad? Y servicios sociales después vino en trabajo social, en la nueva Facultad de Ciencias Sociales que se creó en 1974, posterior al tercer Congreso Universitario. Y entonces, por eso, en ese momento era la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales. Y voy a robarle 30 segundos, don Juan Rafael, porque me imagino que don Miguel Ángel también lo recordará, que de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales se crea lo que ahora se llama el Colegio de Ciencias Económicas. Sí, claro. ¿Verdad? Además, don Miguel Ángel firma esa primera acta donde se crea el Colegio de Ciencias Económicas, porque recientemente tuvimos el homenaje para don Claudio González Vega y buscando entre los papeles, y hay muchísimas otras firmas, don Rodrigo Carazo, don José Joaquín Trejos, don Eduardo Lizano, y una larga lista de costarricenses muy distinguidos que generaron grandes cosas. Y que, bueno, en nuestro edificio, por eso es importante este programa, es de recordar y resaltar las grandes transformaciones que en el país se dieron desde nuestra facultad, desde ese edificio. Y cuando yo inicié este programa, que les decía que es uno de los edificios más lindos de nuestro campus, bueno, ese jardín se lo debemos, ¿verdad?, a doña Olga, la esposa del presidente Mario Echandi. Y justamente el próximo año, colocando las cosas en su correcta dimensión, pues vamos a hacerle un homenaje a doña Olga, ¿verdad? Pues poniendo en el jardín algo que nos permita recordar esos aportes, donde vean que en ese momento habían relaciones muy interesantes con gobierno, con grandes figuras, porque la universidad es eso, ¿no? Es un crisol donde tenemos diferentes visiones, donde podemos construir el país, y bueno, eso es parte de los elementos que esperamos en 2026 poder hacer, don Juan Rafael, y otros temas que, bueno, vamos adelantando relacionado con el tema de infraestructura. Qué bueno, qué bueno. Yo espero algún día que el pasillo techado entre la facultad y el edificio de aulas que está usando y compartiendo la facultad, y que era un edificio que se daba porque ya no servía y nos ha servido, y yo creo que ustedes
Incluso durante una remodelación, su oficina, señor decano, estuvo ahí. Sí, efectivamente. Bueno, el edificio de aulas, que también es parte de la historia de esta universidad, pues es la mitad lo administra la Facultad de Ciencias Económicas, la otra mitad la Escuela de Estudios Generales, y bueno, y el nuevo rector, don Carlos Araya, pues nos ha anunciado que entre sus planes está la posibilidad de una remodelación importante de esas áreas, pues para también tener edificios mucho más modernos, más espaciosos, que permitan mayor conectividad y el desarrollo tecnológico de estos edificios. Pero bueno, esperemos que nuestro actual rector, que es de nuestra facultad, pues también haga este aporte a la historia con nueva infraestructura para nuestra facultad. El representante estudiantil de hace 65 años, ¿cómo ve las cosas, don Miguel Ángel? Iba a recordar que doña Olga Benedictis de Chandy fue, si mal no me recuerdo, la fundadora y por muchos años la presidenta del Club de Jardines de Costa Rica, que hacía exposiciones de jardines y que hacía trabajo. Me acuerdo que ella fue la que trajo los anturios a Costa Rica, que después se desarrollaron por muchas partes del país, y que en las ferias que se hacían para fines benéficos de distintas naturaleza, ellas colaboraban mucho con esa actividad relacionada con jardines. Por eso es tan lógica la participación de doña Olga, muy querida amiga, en el desarrollo del jardín de nuestra facultad. Creo que... Esa es la ventaja de ser viejo, no se acuerda de algunas cosas. Creo que se hacía, y otra vez de ser viejo, creo que en el Parque Morazán, con el apoyo de las embajadas, había una actividad... La Feria de las Flores. La Feria de las Flores, básicamente más en el Parque Nacional que en el Morazán. Bueno, y era para promover, y debemos decirlo, para promover mejores situación para los niños, Hospital de niños más necesitados, y nos parece muy bien, pues, como una reflexión de apoyemos a la niñez, la que sea, y con eso le pedimos a las amigas y amigos que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR, y yo no hago más que agradecerles porque, como lo dije con don Gabriel Macaya, el programa es tan bueno como mis invitados. Cuídense mucho.